este tiempo de reflexión inicial, me gustaría en esta mañana llevaros a un pasaje que a veces, valga la redundancia, pasamos muy por encima. Y a mí en estos días me ha estado haciendo pensar, precisamente pensando en los temas de oración y todo esto. Este es un pasaje que en estos días me venía una y otra vez. Génesis capítulo 37. Son unos versículos que aparentemente, parecen como parte de una historia, pero repite, por favor. Génesis 37. Pasajes, repito, que parece que forman parte de una historia, pero hay un concepto que no podemos olvidar, que es que todo lo que está en la Escritura es para mostrar al Señor. El centro de cualquier versículo, aún de esas listas de crónicas con los nombres, el centro es Cristo. Y nos llevan a Él. Y quisiera esta mañana precisamente pensar en esto. Génesis 37, y vamos a ver los versículos 14 al 17. Israel le dijo a José: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Si queréis, y permitidme antes de seguir esto, podría ser un poco lo que Dios Padre hizo con el Hijo, ¿verdad? Mira cómo están las ovejas perdidas, y por eso estamos nosotros. Dios manda a un Salvador, como Israel mandó a su hijo José a buscar a los hermanos. Y lo halló a José un hombre, lo envió del valle de Hebrón y le llegó a Siquem, y lo halló un hombre, andando él, José, errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Como bien sabemos, la historia de José con sus hermanos no era precisamente coser y cantar. Cosían mucho, pero cantaban poco, ¿me entendéis? La relación de José con sus hermanos, por el carácter de unos y de otros, todos aquí, yo me imagino como si hubiera una cena de Nochebuena en aquella casa, que yo tenía que ser tremendo, ¿no? Pero la relación con ellos no era buena. Pero aunque tenían diferencias, José les amaba. Y para mí es la primera lección en esta mañana al empezar esta reunión, hermanos. Amar aún a los demás, aún a pesar de las diferencias y de las cosas que no me gustan. Porque los hermanos de José, más que hermanos, eran una banda. Y es interesante pensar que José amaba, y ellos, en vez de comprender que había diferencias, en vez de entender que él les aceptaba a ellos, ellos no les aceptaban. A veces no aceptamos a los demás porque no son como nosotros. Para mí es un ejemplo, José, porque me recuerda a la figura de nuestro Señor. Nos ama a pesar de ser como somos. Queridos hermanos, José, su padre le dijo: vete, y él se fue. Mostramos nuestra obediencia, nuestro amor a Dios, en la forma en que nos preocupamos por nuestros hermanos, aún con nuestras equivocaciones. Seguramente los hermanos digan: este se preocupa de nosotros. Bueno, no sabemos, que sea Dios quien juzgue. Recordamos lo que dice el Nuevo Testamento: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Ese es un actor, un hipócrita. Y lo halló, versículo 15, un hombre, andando él errante por el campo. Seguro que había más gente en el campo, pero solamente una persona se fijó en José. Solamente uno fue sensible a la situación de José. Queridos hermanos, venir a la reunión es pedir a Dios la sensibilidad de este hombre con los perdidos. Es fácil decir: la gente está perdida y tal, pero ¿qué hacemos nosotros por ellos? Yo en esta mañana, en estos días, repito, pensando en esto, pedí a Dios la sensibilidad de este hombre.
Señor, ayúdame no solamente a ver a los perdidos, sino a acercarme a ellos, a preguntarle, a tener sensible con los que están errantes. José estaba errante. Es dramático aquel poema que escribió Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino. Así hay muchas personas, así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Y ahora, porque conocemos a Cristo, podemos decir: caminante, sí hay camino. Pidamos a Dios tener la sensibilidad con los que, como José, no conocen el camino. Y dice: yo les oí decir. No les contó una historia. Sí, tus hermanos, pues tenían no sé cuántas ovejas. Yo les oí decir. Me recuerda a Pedro y Juan, en Hechos 4:20, cuando dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No les montó, este hombre no montó una historia para contarle a José cómo era el camino hacia Dotán, solamente le dijo lo que había oído. No añadió. A veces queremos ser tan buenos evangelistas que añadimos. Y lo único que tenemos que hacer es compartir lo que oímos de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Como la palabra de los hermanos de José, que fue transmitida fielmente, fue eficaz para que José llegara a su objetivo. Yo les oí decir: vamos a Dotán. 3 palabras. Todo un discurso. A mí me gustaría, como predicador, sintetizar tanto. Menos mal que nadie ha dicho aleluya. Bueno, me gustaría poder sintetizar tanto. Este hombre no añadió nada. Lo que les oyó no fue mucho, pero fue suficiente. ¿Vienes dispuesto hoy a escuchar lo que Dios quiere decirte a través de la alabanza, a través de las conversaciones, a través de las predicaciones? Porque lo que Dios quiere decirnos hoy es suficiente. A veces decimos: total, no han dicho nada. ¿Han dicho nada? Si estamos reunidos en el nombre del Señor, es más, si estamos reunidos en la presencia del Señor, como en esta mañana, el Señor tiene algo que decirnos. Quizá puede parecerte que no es mucho, pero para José significó el triunfo. Y una última cosa. No sabemos nada más de este hombre. No me preguntéis cómo se llamaba. Hombre, si le pusiéramos un nombre, yo diría Jonathan, pero no. Ojalá fuera cada uno, ojalá fuera yo como este hombre. Os lo digo porque creo que para este hombre hay algo que la historia no le ha reconocido. Y es que tuvo el gozo de ver que alguien a quien orientó, con el tiempo llegó a ser un máximo dignatario. Qué bendición es ser, permitidme, alfombra para que otros lleguen a grandes lugares. Que la historia de José ya sabemos que se lió, que estuvo años en la cárcel. Pero ¿dónde llegó José? Mirad, con ese pequeño gesto, con ese pequeño sermón, vamos a Dotán. José llegó con los años a grandes cosas. A mí me gustaría que los hermanos que están en la iglesia, los que vienen detrás, el Señor me haya permitido ser alfombra como este hombre, ser guía, para que otros lleguen más alto de donde yo he llegado. Se dice que los padres siempre quieren que los hijos lleguen a más que lo que ellos han llegado. Y espiritualmente creo que estamos desafiados a lo mismo. No sabemos su nombre, pero su pequeña acción de orientar a un desorientado, por esa acción José llegó a responsabilidades. Dice Jesús: regocijaos que vuestros nombres están escritos en el padrón de Pontevedra, en el padrón de Galicia, en el reino de los cielos. Y este hombre, que no sabemos, un cero a la izquierda, para muchos, tiene un nombre. Pido a Dios que me use para que otros puedan llegar bien alto, porque así, como José, reflejarán al Altísimo.
José reflejó el poder de Dios. Ojalá tu testimonio y el mío anime a otros a reflejar el poder de Dios. Que Dios os bendiga. Bueno, bienvenidos todos. Aún estoy con las canciones que acabo de cantar. No se me sale lo de construir esta iglesia. Bueno, hoy quiero seguir compartiendo con vosotros lo que empecé la última vez. Si recordáis, la última vez nos metimos dentro de la sinagoga de Capernaum y empezamos a ver cosas en ella. Yo no sé, imaginaros, esta es la... No sé si estaban sentados o de pie, pero bueno, en la sinagoga. Aquí os imagináis a Jesucristo hablando con los rollos de la ley en la mano y explicándola. Y ahí todo el pueblo. Y empezamos a ver cosas que suceden en esa sinagoga. Voy a leeros el texto. Se titula Jesucristo expulsa a un demonio en la sinagoga de Capernaum, por cierto. Y entraron en Capernaum y los días de reposo... Perdona, ¿puedes decirnos la cita? Sí. Perdón. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 34, aunque solo vamos a ver un trocito de ellos, pero os voy a leer todo el texto. Y entrando en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este es el episodio que sucedió dentro de la sinagoga. Nosotros nos habíamos fijado como primera cosa en qué situación venía Cristo a la sinagoga, cómo acudía, cuál era su situación personal. Y recordábamos que decía que Jesucristo, después de haber sido bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto. Y nos dice concretamente un versículo, el versículo de, vamos a ver, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1, nos dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y al regresar volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Mirad, hay que recordar, Jesucristo hacía la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Que por qué digo esto? No olvidéis que nosotros, como creyentes, tenemos dentro ¿a quién? Al Espíritu Santo. Si Jesucristo iba y hacía las cosas que Dios le mandaba en el poder del Espíritu Santo, si nosotros vamos a hacer las cosas que Dios nos manda, las tendremos que hacer en el poder del Espíritu Santo. Para eso lo tenemos dentro. Bien, hecho este paréntesis, ¿no? Pues vamos a entrar a la sinagoga. Habíamos observado a Jesucristo, nos habíamos preguntado qué hacía en la sinagoga Jesucristo. Y habíamos visto que predicaba el Evangelio. Él estaba explicando el Evangelio a las personas que estaban allí dentro. ¿Y lo hacía cómo? Lo hacía con autoridad. Y eso estuvimos ya discutiéndolo la última vez. Y ahora quiero pasar a un momento en el cual Cristo le dice al demonio: cállate y sal de él. Cállate. A mí me llamó la atención, no sé, a mí me llama la atención
me gusta fijarme en todos estos detalles. Y dices, bueno, es que eres un quisquillo. No, me gusta ver estas cosas. ¿Por qué Cristo manda callar al espíritu endemoniado inmundo, como dice la palabra? ¿Por qué? Todo empieza con que el espíritu se levanta, él está hablando, con la ley en la mano, y de ahí sale un hombre con este espíritu endemoniado y le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Era verdad, sí o no? Sí. Cristo era el Santo de Dios. Pero la reacción de Cristo fue lo que me llamó la atención, de, cállate y sal de él. Ya no dejo ni hablar. Pero estaba diciendo una verdad. Y no es la primera vez, ni la única vez que Cristo manda callar a los demonios que habitan en hombres que aparecen durante su ministerio. Veréis, dice Marcos capítulo 3, 11, 12, dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Cristo les mandaba callar para que no dijesen quién era él. Veréis, los demonios realmente podían causar daño a las personas que poseían. Mira, cogí dos pasajes. Primeramente, ellos buscaban la destrucción de la persona. No nos engañemos. Ellos están para matar, robar y destruir. No están para nada bueno. Marcos capítulo 9, 21, 22. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Este es un pasaje en el que Cristo se transfigura en el monte, baja y los discípulos estaban lidiando con un poseído y no eran capaces de sacarle el demonio. Y Cristo llega y lo hace. Y le pregunta al Padre esto. Y el Padre le dice, es que él está haciendo daño. Porque la cara le echa en el fuego, en el agua, ¿sí? Intenta quemarlo y ahogarlo. Otro pasaje. Hechos capítulo 19, 13, 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Os imagináis el detalle, ¿no? Siempre hay quien intenta copiar lo genuino. A eso les salió mal. Pero fijaros, trastornaban y atacaban a las personas también. Pero, aunque eran poderosos, ante Jesucristo, ¿qué pasaba? Escapaban, le tenían miedo, sabían que no podían enfrentarse a él y postrados le obedecían. ¿Qué remedio? Podemos imaginarlos pues gritando, pero yo me imagino que de desesperación, de miedo. ¿A qué? ¿Por qué? Pues porque reconocían a Cristo. Ellos saben quién es Dios, saben quién era Cristo. Y entonces, ¿qué hacían? Eres el Hijo de Dios. Pero Cristo les mandaba callar. Sigamos. Yo me empecé a preguntar, ¿por qué mandarles callar? ¿Por qué ocultar su propia identidad? Ya que después de todo, si lo pensamos, resulta que este demonio estaba ayudando a Cristo a evangelizar, ¿sí o no? Ah, sí, ¿quién eres? Está reconociendo quién es. Mira,
ni los escribas, ni los fariseos, ni ningún religioso de los que estaban allí sabían quién era Cristo, pero ellos sí que lo sabían. Y dices tú, pues puede ser, les está ayudando a evangelizar. Pues no, niños, no. Nuestra meta de evangelizar, ¿cuál es? Llevar a las almas, ¿a quién? A la salvación. El camino de ellos, ¿qué es? Destruir a esas almas. ¿Veis la diferencia? Bien. Y bueno, yo me rompí la cabeza y leí mucho sobre este tema, pensé, y bueno, y hay tres cosas a saber con respecto a estas preguntas que hice, al respecto de por qué Cristo les mandaba callar. Encontré tres cosas. Y como siempre os digo, en casa estudiar el pasaje y seguro que encontraréis más cosas todavía. No os olvidéis que tenéis al Espíritu Santo de Dios dentro de vosotros. Mirad, primera cosa. Aunque los demonios conocían la identidad de Jesús, no querían obedecerle. Este es un buen dato. No querían obedecerle. Si achantaban y se iban, era porque tenían miedo. Mirad, los demonios en este caso estaban anunciando la luz, pero se escapaban corriendo a las tinieblas. Tú eres el santo, pero escapaban. Ellos conocen a Dios, conocen su poder, conocen su santidad, saben de Cristo. Así que no es el problema de los demonios un problema de fe. No les hace falta la fe, a nosotros sí. No hemos visto a Dios. Lo vemos obrar en nuestras vidas, pero a Él en persona no lo hemos visto. Pero ellos sí. Entonces nosotros tenemos que aplicar la fe, ellos no. El problema de ellos, como les decía ahora, era un problema de obediencia. Ellos han determinado no honrar ni obedecer a Dios, y menos aún a Cristo. Ese era el problema. Y el problema continúa. Resulta que no contentos con no querer obedecer a Dios, con no querer honrarlo, quieren destruir la obra de Dios, el ser humano. Leamos 2 Corintios 3, capítulo 3, 14, 16. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, su velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En el capítulo 4 de la misma carta, capítulo 4, versículos 3 y 6, dice: pero si nuestro evangelio aún está cubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pienso que esto nos lo habla muy claramente. Ellos ponen un velo para que no conozcamos el Evangelio, para que no seamos capaces de ver en el Evangelio la salvación. Yo me asombro muchas veces porque hablo a la gente, y tengo hablado, y me asombra que no entiendan algo tan fácil como: cree en la obra de Cristo en la cruz, cree que Él fue a pagar tus pecados. Tú no tienes que hacer nada, simplemente cree y serás salvo. Y no lo entienden. Si es fácil entenderlo. Y se me olvida ese velo.
Entonces pienso que cuando oremos por las personas, tendríamos que orar que Dios les toque el corazón y les abra el entendimiento. Porque el Evangelio es fácil. Cristo decía, arrepiéntete, o sea, cambia de camino, arrepiéntete y cree en el Evangelio. No hay más, es fácil. Pero hay un velo puesto delante de la humanidad. Ahí está. Y claro, dices tú, no lo entiendo. Pues sí. Los evangelios no dicen que los demonios quieran seguir a Cristo, no. Desengañémonos. Después al final vamos a tener una reflexión sobre todo esto. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 8 y 29, dice, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos gritaban diciendo quién era Cristo. Y estaban también diciendo qué es lo que les va a pasar. Están condenados ya. Pero es eso de que me muero y me llevo por delante de mí todos los que puedan. Conmigo, ahora, si yo me muero, todos conmigo. Eso es lo que piensa Satanás. Y tenía aquí una nota, pero no, ya os hablé de ello. Que aquí es que parece que ellos siguen el mismo camino que tú, y no. Lo están diciendo aquí. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? No. Bien, una segunda cosa. El testimonio inmundo de los demonios estorbaría la causa de Cristo. Uy, dirás tú, ¿y cómo? Como estoy diciendo, los demonios declaraban que Jesucristo era Hijo de Dios, pero no querían ni quieren el Evangelio, porque el Evangelio habla de salvación, el Evangelio habla de librar a la humanidad de sus garras, y eso no lo quieren. Ni tampoco que el reino de Dios avance. Dirán ellos, ya llega con que en los cielos se haga la voluntad de Dios. Aquí no. Pero Cristo vino aquí para que se haga la voluntad de Dios, lo mismo que en los cielos, como dice el Padre nuestro, aquí en la tierra. Ya aquí. Y la pregunta es, ¿cómo serviría la causa de Jesucristo que mentirosos inmundos confesaran que era el Hijo de Dios, que era el Mesías? Como os digo, la actitud o, digamos, no me sale la palabra, el fin de estos seres no es que la humanidad se salve, no ese es el fin de ellos. El fin de ellos es que se pierdan los más posibles. Y si pueden, callarnos a nosotros. Callarnos, desanimarnos, para que no hablemos, porque al fin y al cabo salvos ya estamos. Así que, veréis, los demonios tenían dos opciones, malvadas por supuesto. Si confesaban que él era el Mesías, le hacían daño porque le fastidiaban el ministerio, ya estaban diciendo quién era, y en ese momento no era conveniente, como veremos más adelante. Y entonces le dañarían porque ese testimonio venía de seres inmundos. Pero si ellos decían que él era un hombre corriente y vulgar, ¿qué viene a deciros esto? Si este es como Apolos, también le dañarían. O sea que ellos tenían la sartén por el mango, como suele decir, querían hacer daño a Cristo, con su testimonio, de una forma o de otra. Por eso que Cristo, ¿qué hacía? Mira, callaos. Como suele decir, estás en el cuarto, callado. Callaos. Así que el silencio de ellos era a lo mejor que podía pasar en ese momento para el reino de los cielos. Veréis, hay un ejemplo que a mí me rompió mucho la cabeza siempre. Es un ejemplo, como el apóstol Pablo, muy parecido a lo que está sucediendo ahora, lo que estamos relatando. Veréis,
en el capítulo 16, de los versículos 16 a 18 de Hechos, situamos a Pablo en Filipos, cuando estaba abriendo la iglesia de Filipos, y él estaba predicando. Y dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí diríamos nosotros: hombre, estás en campaña. Y nos tiene pasado estar en campaña, estar en varios sitios cuando estuvimos de campañas por ahí, pasando el Evangelio, pues que andabas con altavoz y tal. Y dices, hombre, pues si me sale a mí una persona conocida por aquellos entornos que va anunciando que somos enviados del Señor, que lo que predicamos está muy bien dicho, que le traemos la salvación de Dios, me froto las manos. Y sin embargo el apóstol Pablo dice, no, le mandó callar. Punto. Echó al demonio, total, le mandó callar a la chica. Y yo decía, bueno, esto, pues, a mí me quedan muchas preguntas del Evangelio, de la palabra. Porque muchas veces lees pasajes y te quedan ahí unas preguntas, y otro día pues dices, bueno, pues voy a ver qué hay aquí. ¿Por qué Pablo rechaza la aparente cooperación de esta muchacha que apoyaba y anunciaba el mensaje que él traía? Veréis, una respuesta apropiada. Si Pablo aceptaba a demonios como testigos del Evangelio, la gente creería que había un pacto entre ellos y los apóstoles. Y esto habría identificado el buen nombre de los apóstoles con los demonios y la mala fama de ellos con los apóstoles. El testimonio de los apóstoles quedaba arruinado. Parecía que ahí había un pacto, ¿sí o no? Caray, estos le apoyan, pues estos piensan igual que ellos. Y no, nosotros no necesitamos eso. Nosotros llevamos al Espíritu del Señor dentro. ¿Sí o no? Pues ya llevamos todo el poder necesario. No necesitamos que personas con mal testimonio, como en este caso eran los demonios, nos hagan, digamos, la cama. Nos suelen decir, mira qué buenos son estos. No, ellos tienen mal testimonio. Nos interesa el testimonio de los que tienen buen testimonio. Así que este testimonio inmundo a Cristo no le hacía ningún favor, ni a nosotros nos hace en este caso. Y hay una tercera cosa que quedó de lo que vi, y es que ese parecía ser que no era el momento de revelar la identidad de Cristo. Todavía no había llegado su hora. Él estaba predicando, pero todavía no llegaba la hora de que a él se le anunciase como el Mesías. ¿Por qué? Pues, mirad, Cristo en ese momento lo que quería era predicar el Evangelio. Si todas las personas sanadas y, digamos, unidas con estos espíritus inmundos, empezaban a predicar o a hablar del poder de Cristo, la gente no iría a oír el Evangelio de Cristo. ¿Irían a qué? A ser sanados nada más. Y esto le pasó a Cristo. Hay un momento en el cual en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 14 y 15, dice: al ver la señal que Cristo había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo.
Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, él se retiró solo otra vez al monte. Cristo había venido a cumplir la función que tenía que cumplir como Mesías, y ese era morir por ti y por mí. No era que le pusieran como rey, no. Él venía para que tú y yo pudiéramos acceder al Padre. Y venía a morir como una persona, como un malhechor. No venía a ser nombrado rey. Y si esto pasara de esta forma, la gente iba detrás de él, ¿para qué? Para el poder, para que tuviese sanidad. Pero no les interesaba el Evangelio en ese momento. Hay un momento en el cual él dice unas palabras y la gente escapa. Cuando él dice que es el pan descendido del cielo. Palabras duras son esas, dice la gente, y se va. No venía en el Evangelio, venía a que Cristo los sanase. Cristo vino a cumplir con toda la justicia, o sea, vino a cumplir con la palabra de Dios. Y la palabra incluía su muerte en el madero. La palabra lo que quería era salvarnos. No era coronarlo a él rey. Ya será. No os preocupéis, ya el Padre le entregará todo en las manos. Y con esto, bueno, vamos llegando a la reflexión final. Unas preguntas, como siempre, sabes que me muevo por preguntas. ¿Podemos asociarnos o apoyarnos en las tinieblas? Mundo, demonios, religiones, pensando que esto puede traer algo bueno para nosotros, o que algo bueno hay ahí. Pensamos en sacar, como digo, algo bueno de esta actitud, de juntarnos. ¿Y qué podemos decir del ecumenismo? El tan traído y llevado comunismo. Todo el mundo es bueno. Todo el mundo llega a Dios, no importa cómo. Todos los caminos llevan a Roma, se dice. Aquí todas las religiones nos llevan a Dios. Dios es bueno. Este es el comunismo. No dice la palabra eso, ¿eh? ¿Qué contesta la Biblia sobre estas cosas? Luz y tiniebla. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? A Cristo, que es la luz, lo intentaron tapar las tinieblas, ¿sí o no? Y él prevaleció sobre las tinieblas. Mal asunto, no hay luz con tinieblas con luz, no casa. Cristo se refiere a Satanás como el padre de la mentira, el padre del engaño. El ecumenismo, como está diciendo, parece muy bueno, pero es un engaño. Que te vengan los demonios y te digan detrás, ¡ay, qué bueno, este es hijo de Dios! Oírlo ya. No es bueno. Son mentiras. Ellos buscan otra cosa. La realidad bíblica es que el que cree en Cristo y su obra en la cruz es salvo y será hecho hijo de Dios. Y el que no cree sigue condenado, porque ya lo está. No hay más. No hay más. Eso es el Evangelio. Cree en Cristo y serás salvo. Y si no lo crees, pues sigues tu camino. No hay más, ¿no? Tengo aquí apuntado que cuidemos la pureza de la salvación. Una pureza que costó la sangre de Cristo. La pureza del Evangelio. Ni la añadamos ni le quitemos. No. Y aquí paro. Pero me quedo en la sinagoga todavía, que hay muchas cosas que ver dentro.
Aún tenemos que ver cómo era este señor que venía con un demonio colgando. Venía ahí endemoniado, a ver qué nos dice la palabra sobre él. Y también tenemos que ver, a ver, más cosillas por aquí. También tenemos que observar, cómo no, el poder de Cristo mostrado allí dentro de la sinagoga. Y tenemos que ver qué pasó cuando Cristo salió de la sinagoga y se fue con sus discípulos a casa. ¿Qué pasó? Así que eso os lo dejo para otro día. Hoy sigamos pensando, llevemos el Evangelio de la salvación de forma pura. No hay vueltas, no es adornarlo, no. El Evangelio es: cree en Cristo y serás salvo. Para eso Cristo murió en la cruz por ti. No tienes que hacer nada, nada. No hay que añadirle. Pero ojo, no todos los caminos llevan a Dios. Solo hay uno, Cristo. Lo demás, no. Y bueno, y hasta aquí. Espero que el Señor os haya bendecido. Amén. Amén. Podemos orar, ¿os parece? Padre Señor, queremos darte gracias, Señor, como siempre, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por dejarnos ver en ella, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor, para ver tus cosas, Señor, para verte a ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a vivir correctamente, Señor, para ti. En el nombre de Jesús. Amén.